Y estamos de regreso con el consumidor y como anunciamos al inicio nos acompaña el profesor Pablo Valdés, quien es el director de la Escuela de Contabilidad de la UAS, y con él vamos a hablar acerca de lo que se celebrará el día 17, que es el Día del Contador. Un placer, profesor, tenerlo en el programa. Encantado, encantado. Profesor, antes de comenzar acerca de las actividades que se van a realizar en conmemoración de este día importante, quisiera que nos hablara un poquito acerca de la escuela en sí, hablar un poquito de la escuela de contabilidad de la UAS, qué está haciendo, de qué forma ayuda a los estudiantes o a los potenciales estudiantes que tengan interés de iniciarse en esta carrera. Muy bien, previamente me gustaría saludar a los espectadores de este tan visto programa de televisión y inmediatamente pasar a contestarle su pregunta. La Escuela de Contabilidad en los últimos años ha venido teniendo un giro favorable con una visión clara de que el estudiante debe insertarse en la competitividad con un criterio ético y responsable. En tal sentido, se han celebrado una serie de ponencias en la semana previa a esta que comenzó ayer. Celebramos una conferencia con uno de los magistrados de la Cámara de Cuentas sobre lo que era el rol de la Cámara de Cuentas en el contexto de la contabilidad, tanto la contabilidad financiera como la contabilidad gerencial. En tal sentido hemos recibido una respuesta muy positiva de parte de los estudiantes y también de los profesores, porque se entiende que con este criterio de integración global económica, el contador tiene que estar en una capacidad óptima en términos éticos. Podríamos ver las muchas dificultades que se han ocurrido en algunas organizaciones con visión mundial, y es precisamente por el hecho de no tener un criterio claro del rol que juega el contador en términos éticos en la competitividad global. Hoy día, la contabilidad de hoy día o el aprender la contabilidad hoy día es diferente a lo cuando usted inició. Claro. Hoy día ya hablamos de que anteriormente teníamos la hoja, ¿cómo se llamaba la hoja esta grande? Multicolumnar. Sí, y hoy día hablamos de softwares que inmediatamente usted solamente tiene que digitar la información. Esos cambios, la universidad, ustedes en la universidad han ido implementándolo en lo que es la carrera. Hoy día ya los estudiantes aprenden en estas tecnologías, o todavía se mantiene esa enseñanza del papel, todavía del lápiz, de este tipo de cosas, para luego insertarlo en la parte del software. Lógicamente que para tú poder insertar a un estudiante en lo que tiene que ver con la práctica de la contabilidad tecnológica, necesariamente tenemos que comenzar con la práctica manual, que es lo que te dé el conocimiento de la base de la contabilidad, que tiene que ver con la relación de la entrada y la salida dentro de lo que tiene la contabilidad como base, que es el intercambio comercial, o sea, los eventos comerciales. Para poder llevar esa práctica, ese intercambio al libro, necesariamente tú tienes que comenzar a encaminar al estudiante a través de la técnica manual. O sea que eso se mantiene. Todavía se mantiene. Eso de manual. Y qué bueno, porque de verdad, como usted bien dice, si usted no se aprende eso, ni siquiera puede entender. Además, el hecho de que se haya facilitado, que solamente insertando las informaciones ya en un software, pero esas informaciones, si usted no las sabe insertar o en el espacio indicado, puede que cometa algún tipo de error. Así que bueno, es un problema de captura de la información. Claro. O sea, cuando el estudiante aprende a capturar la información en el computador, pues la cosa no tiene no hay mucho problema, porque tú sabes que hay diferentes tipos de actividad dentro del ordenador, en el que cada quien tiene su especialización. Claro. En el caso de quien captura la información, es un usuario que no tiene nada que ver con los aspectos técnicos del proceso contable dentro de la sistematización de la información. Profesor, hoy día los estudiantes de contabilidad, y sé que nos estamos saliendo un poquito fuera del contexto de lo que veníamos a hablar, pero los estudiantes de contabilidad hoy día son muchos en la universidad. ¿Hay muchos estudiantes de contabilidad? ¿Cuántos? Siempre va a haber muchos estudiantes de contabilidad, y mucho más ahora. Tú sabes que lo que tuvo que ver con esta evolución comercial, donde se creó un mercado de miles de millones de productores,
para miles de millones de consumidores, conllevó que la contabilidad también hiciera una evolución concomitantemente con este proceso. ¿Por qué? Porque a raíz de esta integración comercial, automáticamente ya la conceptualización de registro, de proceso, fue cambiando, porque la base de este tipo de integración es precisamente la información. Sí. Y la contabilidad es un suprasistema de información que conlleva la integración de la contabilidad gerencial, la contabilidad fiscal, la contabilidad gubernamental, la contabilidad de costos, etcétera, etcétera. Yeah. Entonces, concomitantemente con esta integración, el contador ha tenido que irse actualizando. Y hoy no hablamos de un contador técnico, ahora hablamos de un contador científico, sí, que es capaz de llevar la información a los libros, analizarla, interpretarla, y luego entonces someterse a un sistema de análisis e investigación mediante lo que es el método científico, donde crea sus propias hipótesis de solución, sí, para la toma de decisión. En consecuencia, ya el contador de hoy no es un técnico de registro, sino un científico de la decisión gerencial para la competitividad de la empresa. Ya. Tenemos que hacer una pausa, profesor, una pausa. Cuando regresemos quiero que también hablemos del tema de la inserción de de los profesionales en lo que se refiere al mundo de ya laboral y cómo se integran, en qué áreas también se pueden integrar los profesionales de la contabilidad. Regresamos después de la pausa. Y estamos de regreso y seguimos nuestra conversación con el profesor Pablo Valdés, que es el director de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y seguimos conociendo un poco acerca de esta carrera de contabilidad, porque recordamos que el día jueves 17 de mayo se celebra el Día del Contador. Profesor, hablábamos también del tema de la inserción de los profesionales de la carrera de contabilidad. ¿Qué tan fácil es? ¿En qué áreas se puede desempeñar un contador en estos días en el mundo laboral? La carrera de contabilidad tiene varias especializaciones, como otras ramas del conocimiento. Sí. Un contador puede ser quien lleve los números en una organización mediante el proceso del cargo y el abono, que no es más las dos partes de una comercialización. Siempre que tú das algo, lo das a cambio de otra cosa. Entonces ahí está la famosa partida doble, cuyo artífice fue el monje italiano Luca Pacioli, que mediante su obra La Suma de Matemáticas insertó un tema con relación a la partida doble, y esa es la contabilidad de la práctica contemporánea. También se puede especializar en el área puramente financiera, sí, mediante lo que tiene que ver con los análisis e interpretación de la información financiera. Hay una corriente muy positiva en estos momentos también de lo que es la contabilidad gubernamental, en la que hay un nuevo sistema de integración financiera de las informaciones del Estado, que conlleva la aplicabilidad de una integración por interfase que permita la disminución en lo posible de la violación a esos registros. Así como también hay contadores que se dedican a los registros que tienen que ver con la determinación del costo de lo que se produce, ya sea en mercancía como en servicio, y así sucesivamente. El contador tiene un medio circundante rico, en términos de la aplicabilidad de los conocimientos. Yo le hago la pregunta, porque siempre hay jóvenes y estudiantes también de contabilidad que iniciaron su carrera o iniciaron en la carrera de contabilidad desconociendo las posibilidades que tenían. Muchas veces las motivaciones por las que se iniciaron en la carrera no fueron las adecuadas, sino porque mi mamá o mi papá es contador, o porque mis amigos quieren estudiar contabilidad, y no en sí porque sea algo que sea de vocación. Y eso de vocación me hace llegar a una pregunta. El tema de las matemáticas obviamente es parte de la contabilidad. Y a la gente que le huye a las matemáticas, hay gente que le tiene miedo a las matemáticas, ¿se les recomienda estudiar contabilidad? Bueno, lo que ocurre es que nosotros nos hemos acostumbrado a irnos a los problemas numéricos sin antes conocer la teoría. Sí. Por eso la posología de la medicina te mata. Hay gente que después que se toma la medicina es que se da cuenta que tiene aspirina. Así es. De manera que
La idea de los profesores en la actualidad es llevar al estudiante a que conozca en términos teóricos la práctica contable y luego entonces se introduzca en dicha práctica. Yeah. Cuando tú te vas de lo teórico a lo práctico, difícilmente tú te encuentres con un cuello de botella que no te permita lograr la solución de los problemas. Claro. Entonces, profesor, vamos a hablar acerca ahora de las actividades. O sea, este día es importante para todos los que son los contadores. ¿Qué actividades tiene allá la UAS para todos los que son profesionales de esta carrera? Y estudiantes también. ¿Cómo no? Lo primero es, la década de los 40 fue una década rica en términos de lo que fue la conceptualización de lo que quería el mercado global. Para la época surgió la Organización Internacional de Comercio, posteriormente se convirtió en el GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Sí. Y precisamente en esa década, en una reunión que se celebró en San Juan, Puerto Rico, se creó lo que fue la Organización Internacional de la Contabilidad. En ese cónclave se determinó que para el 17 de mayo de cada año debía celebrarse el Día del Contador. Okay. Eso a nivel hispano, o sea, a nivel latinoamericano. Sí. Algunos países lo celebran el 25, creo que México lo celebra el 25 de mayo, otros en otra fecha, pero realmente el origen de esa fecha fue a consecuencia de esa celebración de los contadores latinoamericanos en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Entonces, durante esta semana, ¿cuáles actividades tendremos? La Escuela de Contabilidad tiene el próximo jueves, estamos a 17, sí. Una ofrenda floral conjuntamente con la Escuela de Estadística, porque nosotros tenemos una integración de trabajo, nos complementamos todas las escuelas de la Facultad de Economía, sí. Y la Escuela de Estadística también está de cumpleaños. Okay. La ofrenda floral la vamos a celebrar al pie de la estatua de Juan Pablo Duarte, porque para conocimiento de la gente, Juan Pablo Duarte fue el primer contador dominicano, llevó la contabilidad de un negocio que tenía su papá, el señor Juan José Duarte, sí. Y además fue el primer funcionario del Estado que hizo una declaratoria de gastos e ingresos con relación a los recursos que se le pusieron para fines de administración. De manera que el que habla de Juan Pablo Duarte necesariamente tiene que hablar de ética, necesariamente tiene que hablar de transparencia. Sí. Usted hablando del tema de ético, y me gustaría despedir la entrevista con esta pregunta. Hoy día uno de los, vamos a decir, las preocupaciones que tiene la sociedad es el tema ético. El tema del manejo de fondos, el tema del manejo como persona, el tema del manejo como profesional en las diferentes áreas de trabajo. ¿Qué tan importante es la ética dentro de lo que es la carrera de contabilidad? Hay un tratadista mexicano que se llama Leonel Sebastián, que él dice algo que yo siempre se lo repito a mis alumnos. La ética no es nada fortuito, la ética es un asunto de vida o muerte. Una organización que no es ética es una organización que no tiene forma de ser competitiva. Sí. Pero resulta que quienes manejan las organizaciones son los hombres y las mujeres. Sí. Lo que significa que una organización sin hombres y mujeres, sin gerentes éticos, no puede competir en el mercado. Sí. Los ejemplos son muchísimos, muchas organizaciones que han sucumbido a consecuencia de la violación a la ética. Sí. De manera que la ética para nosotros, y fundamentalmente en el contador moderno, que no es un contador únicamente de registro, sino que es un contador gerencial. Claro. Un contador que está insertado en la alta gerencia, porque es el que produce la información a consecuencia de que la contabilidad es el negocio, el lenguaje de los negocios. Sí. De manera que para nosotros, hoy en día, enseñar ética es básica dentro de la carrera de contabilidad. Se imparte una materia de ética. Como parte, claro, exacto. Durante el pensum, ¿no? Pero sí, pero aún más. Sí. Si tú te vas a los libros de texto que tienen que ver con gerencia, con contabilidad, con todo lo que tiene que ver con las ciencias económicas y sociales, te vas a encontrar que todo tiene un tema relativo a la ética, porque realmente no es una preocupación de los países latinoamericanos, es una preocupación mundial, sí. Que los recursos se manejen con un alto nivel ético de competitividad, de integridad, de respeto por los insumos que ponen en tu mano para ser administrados. Qué bien, qué bueno.
Y qué importante esta parte, porque la República Dominicana y el mundo necesita personas profesionales éticos para que sean para el desempeño de sus labores. Profesor, antes de irnos, quisiera brindarle un poco de agua Planeta Azul. Nosotros siempre tratamos de agradar a nuestros invitados, y qué mejor forma de hacerlo que con agua Planeta Azul, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su salud. Así que, profesor... La recibo con mucho gusto porque es la que se toma en mi casa. Así es, y en todas las casas de los dominicanos. Y deberíamos brindar, sí, es a consecuencia del Día del Contador, así es, con agua Planeta Azul. Muy bien, salud. Salud. Qué buena. Profesor, de verdad que un placer tenerlo en el programa. Encantadísimo. Un honor conocerlo, y esperamos que tenerlo de vuelta para tratar temas interesantes con respecto al mundo de la contabilidad. Siempre habrá una respuesta positiva. Claro que sí, muchísimas gracias. Encantado. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a ver si llegó nuestro invitado. Si no, no se preocupe, que tendremos siempre informaciones importantes para ustedes.